no los veo tan convencidos, pero a lo mejor el predicador los convence con lo que trae, ¿verdad? Así que abramos nuestra mente, nuestros oídos y todo, hermanos, para que su palabra caiga en buena tierra. Que el Señor los bendiga. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Paz de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Quiero darle gracias a Dios también por la oportunidad que me dan este día. Y ciertamente yo escuchaba lo que decía la hermana, ¿verdad? Y yo me acuerdo que tengo un hermano cuando yo empecé, bueno, él está con Tarín, se llama el hermano Galvez, ¿verdad? Portamos hace muchos años en otra iglesia. Y cuando yo llegué, pues él estaba en la puerta, ¿verdad? Y me decía que, después me dijo que yo no se acercaba a mí porque me miraba pues la cara de enojado, ¿verdad? Me dice, no, hermano, dice, yo no me le acercaba a usted porque se miraba bien enojón. Dice. Y le digo, pues es que a veces lo juzgan a uno por cómo se ve a uno, ¿verdad? Y como a veces a uno no le gusta hablar mucho, piensa que uno es enojón o pues, aunque sea uno, pero de todo sabe uno tratar a la gente, ¿verdad? Entonces así pasa, a veces juzgamos a las personas por cómo nos vemos, ¿verdad? Pero Dios es bueno y Dios transforma nuestras. Y como decía el hermano, yo llegaba, hermanos, y después de congregarme, pues yo siempre me ha gustado pues estudiar, ¿verdad? O sea, leer la palabra. Pero yo no soy de los que predican, ¿verdad? Sino que yo me ponía hasta atrás siempre, escondiéndome, como Jonás le decía al pastor, ¿verdad? Y el pastor desde siempre me llamaba y venga, y quiero que usted traiga la palabra, y quiero que usted abra, y yo, no, hermano, pues yo no era de eso, yo me gustaba oír y leer, pero no, nunca me gustaba, no es que no me guste, sino que se me dificulta. Pero como siempre el Señor, pues cuando te llama, pues aunque te escondas, varón, aunque te escondas, el Señor te va a hallar donde dice la palabra que hasta abajo de las piedras. Amén. ¿Verdad? Entonces, pues me toca, entonces, una casualidad vine con el pastor Tarín, porque ya no tenía dónde congregarme, y le digo al hermano pastor Tarín, hermano, voy a estar viniendo aquí unos días con usted. Sí, vine un tiempo. Igual me sentaba allá. Y el pastor me llamaba, venga, hermano, quiero que usted abra. No, hermano, pero pues, yo hasta venía así del trabajo, pues para que no me dije, no, me voy así, no me pone nada a pasar. Y me ponía el hermano Tarín. Pero entonces yo le decía, no, pues ya ni modo que me esconda, ¿verdad? Ya tengo que. Pero pues es de Dios, hermano, y si Dios nos ha dado pues para dar la palabra, o sea, hay que predicar el evangelio, ¿verdad? Y esta tarde pues me tocó traer la palabra de Dios, y vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro. Gloria a Dios. Primera de Pedro. Gloria a Dios. Le decía que estaba como Jonás, ¿verdad? Pero ahora estoy al revés. Yo me comí a Jonás. Aleluya. Vamos a Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1. Dice la palabra, se lee el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obtener y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración para que sea Dios dándonos palabra en esta noche. Vamos a decirle, gracias Dios, en esta noche te damos toda la honra y toda la gloria. Y nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, para que seas tú, Señor, en esta hora, quitando todo estorbo, Señor, que no te agrade, porque hemos venido, Señor, a estudiar tu palabra, a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Hemos venido, Señor, tal vez cansados o tal vez
ya tarde del trabajo, pero aquí estamos, Señor, alabándote y glorificándote, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y danos lo que tiene en esta tarde para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, hermano. Puede sentarse. Primera carta de Pedro dice que Pedro, hermanos, escribió esta carta en el año 60 o el 65, del 60 al 65, entre ese tiempo. Y Pedro se le escribe, dice que a los expatriados de la dispersión en el Ponto de Galacia y Capadocia, Asia y Bitinia, porque en ese tiempo, hermanos, había una persecución de parte de Nerón, ¿verdad? Jesucristo ya no estaba, ya estaba la persecución de los cristianos. Y Pedro, hermanos, le escribe esta carta para motivarlos a los hermanos, a los cristianos, de que siguieran adelante y que no desmayaran, ¿verdad? Porque Pedro ya en ese momento, él ya había sufrido todo eso, persecución, todo eso al lado de Jesucristo. Entonces Pedro ya sabía, y en su experiencia que él tenía, le escribe esta carta para avisarles y comunicarles tal vez a los cristianos en ese momento nuevos que estaban convirtiéndose, de que tenían que tener cuidado de todo lo que les iba a sobrevenir. Porque en ese tiempo Nerón andaba en una persecución, persiguiendo a los cristianos y los estaban matando. Entonces Pedro pues sabía que todo eso era muy peligroso, que todo eso para los cristianos venían cosas muy fuertes. Y Pedro empieza escribiéndole esta carta y diciéndole en el versículo 3, sigue diciéndoles Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Pedro les está diciendo que hay una esperanza, y esa esperanza pues se llama Jesucristo. Cuando nosotros, hermanos, hemos llegado a los pies de Cristo, hay una esperanza que nosotros tenemos, una esperanza llamada Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya no estamos luchando contra nuestras fuerzas, sino que tenemos la fe de que Dios está con nosotros, porque su palabra dice que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces tenemos la esperanza de que Dios está cuidando de cada uno de nosotros. Y Pedro le dice a estos varones, a estos cristianos, que tienen que tener la esperanza en el Señor Jesucristo, que hay una salvación que el Señor les había dado por su muerte que Él había sufrido. Entonces Pedro les recalca y les dice que la persecución que iban a padecer, pero que había una esperanza, que no desmayaran, que siguieran avanzando, ¿verdad? Y es lo que nosotros, de esta manera también nosotros que estar en los tiempos difíciles, porque hay veces, hermano, que nosotros, cuando hay persecución o hay cosas que vienen, nos dicen, cuando alguien viene y te profetiza algo y te dice algo que va a pasar, ese se le llama profeta. Pero cuando no se cumple lo que te dice, la Biblia a ellos les llama falsos profetas. Entonces, eso es lo que muchas veces a nosotros nos van a llegar a decir, ¿verdad? Te va a pasar esto o te va a acontecer esto para tal fecha. Pero si no es de Dios, hermanos, eso es una falsa profecía. Y Pedro es lo que está advirtiendo a todos estos, los cristianos, lo que está por venir, que va a haber persecución, que va a haber, o sea, no solamente de que los van a querer matar, sino que les van a querer confundir con las falsas doctrinas, ¿verdad? Pero nosotros, cuando estamos firmes en el camino de Dios, sabemos verdaderamente a quién le servimos, porque Dios es nuestra esperanza, porque confiamos, nuestra vida se la dimos, se la entregamos a Dios. A Él le pertenece todo y Él tiene el cuidado y tiene el control de todo lo que nosotros hacemos. Y sigue diciendo, para que sea sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo,
Quiere decir, hermanos, que va a ser probada nuestra fe, que va a ser probado, vamos a ser probados como el oro, ¿verdad? Sabemos que el oro se prueba por medio del fuego, lo empiezan a pasar hasta que sale completamente el oro. De esa manera, nosotros, hermanos, como cristianos, tal vez vamos a ser probados de muchas maneras, y cada uno tiene diferentes pruebas, ¿verdad? Tal vez con enfermedad o económicamente o con gente, depende, hay muchas maneras de pasar pruebas, y cada uno sabe la prueba que está uno pasando, ¿verdad? Pero Dios tiene el control, y dice la Biblia que Dios no te va a dar algo que no puedas soportar, ¿verdad? Porque como sí es cierto, como dice el pastor, la prueba que Dios te mete, Dios ya tiene la salida. Pero cuando tú te metes a la prueba, al desierto, tú solo, es donde no sabes ni qué hacer, ¿verdad? Pero cuando la prueba está por medio de Dios, Dios tiene el control. Dios tiene el tiempo y cuándo vamos a pasar esa prueba. Dios tiene, ¿por qué? Porque viene gran bendición. Y es lo que Pedro trataba de explicarles aquí a los cristianos nuevos que estaban en la dispersión, que estaban por todos, regados ya por todos lados por la persecución que existía en ese tiempo, ¿verdad? Entonces Pedro trataba como un líder de tratar de explicarles y decirles, no se aflijan, no se acongojen, no desmayen. ¿Por qué? Porque a veces el cristiano, hermanos, que trata, dice que a veces el cristiano es de doble ánimo y que a veces quiere y a veces no quiere. Pero sabemos que la pelea es constante, pero que sabemos que dice que si usted se presenta a la iglesia constantemente, usted tiene media batalla ganada. ¿Por qué? Porque si, hermanos, vemos que muchas veces cómo desmayan los hermanos, cómo se van quedando, y uno sigue luchando y uno sigue luchando. Eso, hermano, es perseverar en la batalla. ¿Por qué? Porque hemos conocido a un Cristo de poder. Porque no es, hermanos, quien empieza en el cristianismo, sino quien termina peleando la batalla. Y si Dios nos ha dado las fuerzas y el coraje y el poder para poder luchar contra el enemigo, tenemos muchas armas para poder contrarrestar esas acechanzas del enemigo, como es la oración, el ayuno y la lectura, ¿verdad? Si fortalecemos esas tres cosas, creo que vamos a ser muy poderosos en la palabra de Dios, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces Dios, hermanos, está del lado de nosotros. Como verdaderos cristianos tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Pedro les decía esto a los cristianos a la dispersación, que siguieran luchando, que no desmayaran, que había problemas, que había persecución. Nerón fue un hombre que mató muchos cristianos, pero cristianos verdaderamente en su vez sabían que iban a sufrir eso, iban a padecer, pero no desmayaban. Tal vez muchos fueron muertos, pero saben que murieron con Cristo, saben que había una recompensa, ¿verdad? Porque no podemos decir que aquí somos cristianos y allá afuera nos dejamos, ¿verdad? Hay momentos que estamos pasando. Yo en el trabajo, hermanos, como que trabajo con indios de la India, pues los indios, ¿verdad? Entonces ellos se burlan, yo nomás digo que dicen aleluya, aleluya, aleluya. Eso sí saben decir, ¿verdad? Pero nomás se oye así, yo volteo y les digo y nomás se quedan callados. Pero ya entiendo que nomás están riendo porque yo soy cristiano, ¿verdad? Entonces ellos, hermanos, cuando yo estoy ahí, ellos ponen como sus plegarias, no sé cómo se dice, pues, pero ellos se lo hacen a Alá, y tienen me enseñaron una foto que está como un árbol y tienen una vaca ahí, una res. Entonces, cuando sale una comida así que es carne, hermanos, ellos no pueden tocar nada de carne. Ellos no, y si pasan y yo estoy agarrando aquí una hamburguesa, y le hacen así. Entonces, para ellos, yo les pregunto que qué pasó, o sea, ¿por qué no? Dicen, nosotros una vaca es muy sagrada, es como Dios, la comparan con Dios. Y le digo, no, yo solamente Jesucristo es mi Dios. Yo no puedo venerar a otra. Y la vaca me la como. Y eso sí, ¿verdad? La vaca me la como. Pero lo que te digo es que siempre va a haber, hermanos, quien se burle de ti porque eres cristiano. Siempre va a haber que te digan cosas porque eres cristiano. Entonces, y eso no es nada con lo que estaba pasando en este tiempo, bíblicamente, lo que estaba pasando
en Jerusalén, la persecución que traían contra los cristianos. Por eso Pedro les decía que siguieran adelante, que había una esperanza, que había una salvación, ¿verdad? Y que no desmayaran. Y sigue: a quien amáis sin haberle visto. Está hablando Pedro de Jesús, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y sigue el versículo 10. Los profetas, dice, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Había una investigación, hermanos, de la salvación. Por eso Pedro les decía claramente que había una salvación, ¿verdad? Que ya estaban firmes, ya habías conocido a Jesús, ya sabías quién era tu Salvador. Entonces, ¿por qué te ibas a hacer a un lado? Sigue tu camino, sigue avanzando, les decía Pedro, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual, anunciando de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraba las cosas que ahora que os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y aquí, hermanos, el capítulo 1 empieza primeramente hablando Pedro de que hay una esperanza, de que hay una salvación, pero también del versículo 13 empieza Pedro a decir que también tenemos que vivir en santidad. Y santidad, hermano, es apartar todo lo que no le agrada a Dios, apartar todo el pecado y caminar verdaderamente con Cristo, porque va a haber cosas que nos llaman la atención, pero no son agradables a Cristo. Entonces, en el versículo 13 dice: por tanto, le dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y ser sobrios, y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro les dice y les aclara aquí que ceñir sus lomos, que se afirmen, que se aprieten el cinturón, ¿verdad? Entonces, tienen que caminar rectamente, o sea, caminar en santidad. Yo, hermanos, cuando tenía tal vez unos 12 años, yo me fui a vivir con un tío, ¿verdad? Y él era muy estricto. Él era muy estricto y uno, pues, uno caminaba todo así, ¿verdad? Y él no, él me camine recto, dice, no camine así. Y ya, póngase a caminar derecho. Y me hacía que caminara, hermanos, pero me decía, usted es medio rarito. Y, caray, yo me quedaba viendo, no, pues dice, camine como los hombres, póngase firme y ponga. Y es, hermanos, lo que Pedro les está diciendo aquí a los cristianos, que ciñan sus lomos, que se afirmen en la palabra, que sean, o sea, que caminen en santidad, que quiten lo que no les agrada, lo que no le agrada a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes que caminar. Ya les hablaba de una esperanza, que había una esperanza, ya les hablaba de una salvación, ahora les hablaba de una santidad, que tenía que ser santo porque yo soy santo, dijo el Señor. Eso les hablaba Pedro en ese tiempo, en la persecución, que también tenían que caminar en santidad. ¿Por qué? Porque había cosas, hermanos, que tal vez, porque no te persiguieran o algo, no, pues yo me voy de este lado para que no me diga nada. No, tenía que sujetarse a lo que Cristo decía, a lo que Cristo les había enseñado. Pedro tal vez ya porque Pedro sabía, hermanos, que él caminó 3 años y medio con el Señor Jesucristo. Y tal vez dicen que Pedro era un pescador, que era ignorante, pero alguien que caminó 3 años y medio con el Señor no es ignorante. Si usted, hermano, o nosotros ya hemos tenido algún tiempo en el Evangelio y hemos leído la palabra de Dios, no somos ignorantes, porque sabemos y conocemos lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Que a veces nos hagamos de que no sabemos es otra cosa, pero realmente sí sabemos lo que Dios quiere cada uno de nosotros. Amén. Y entonces sigue diciendo, como hijos obedientes, les dice Pedro, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Es lo que le digo, que no tenemos que conformarnos a los deseos que antes teníamos,
estábamos en ignorancia, porque estábamos en ignorancia, hermano. Pero como ahora ya estamos en Cristo, ya somos diferentes. Ya tenemos que caminar como conforme a la palabra dice. Entonces dice, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Ahí está clara la palabra, hermanos, que no es la que se inventa la gente, sino que la palabra dice ser santos porque el Señor es santo. Y ser imitadores de Cristo tenemos que ser, ¿verdad? Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no son corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. Amén, hermanos. Si quiere decir que nosotros fuimos rescatados de una manera que vivíamos muy pecaminosa. Porque yo personalmente vengo del mundo donde tal vez era un borracho o era tal vez un drogadicto, pero Dios me rescató con una mano poderosa que solamente Él puede hacerlo, ¿verdad? Y me rescató de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Porque solamente de Él es el poder. Y como les decía el otro día, que me dicen en el trabajo, ¿por qué ocupas tú ir a la iglesia? Porque Dios me rescató de los vicios que yo tenía. Y me dice el muchacho de ahí, yo también tomaba, dice, pero eso es fuerza de voluntad. No es fuerza de voluntad, hermanos, le digo, porque yo fui personalmente a Alcohólicos Anónimos y no digo que son malos esas clases, esos programas, pero a mí no me sirvió. O sea, yo iba y escuchaba y tal vez en el momento no me servía, pero cuando regresaba era un tiempo y otra vez volvía a lo mismo. Hasta, le digo al Señor, hasta que conocía al Señor Jesucristo, fue que yo dejé totalmente el vicio. Quiere decir que Dios hizo el milagro en mi vida, ¿verdad? Yo no fui a Alcohólicos Anónimos, sino que fue Jesucristo el que me rescató de donde yo estaba, ¿verdad? No es fuerza de voluntad, es el poder y la mano poderosa del Señor. Entonces, y así es como Dios nos ha sacado, no solamente a mí, creo que a muchos de todos donde estábamos, porque dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, ¿verdad? Porque vivíamos en ignorancia, pero como le digo, ahora que estamos en Cristo, ya sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Dice, y ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de corruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, como les decía, Pedro empieza hablándoles de una esperanza, de una salvación, y luego sigue continuando hablándoles de santidad, y aquí sigue hablándoles de que vivir en armonía unos con otros. Les habla de amor fraternal, de que tenemos que ser compasivos con el hermano, ser misericordiosos, ayudarnos unos con otros. ¿Por qué? Porque solamente así es como se gana la batalla, orando unos por otros, dice la palabra de Dios. Por eso Pedro les dice que se mantengan juntos. O sea, si usted lo resume aquí, Pedro les está diciendo en la persecución que hay una esperanza, que hay una salvación, que caminen en santidad, pero que se mantengan firmes, unidos, en armonía. ¿Por qué? Porque así es como podían ganar la batalla. Porque la persecución, hermanos, era tremenda en ese tiempo. Porque como le digo, a veces si nosotros nos sentimos por algo que nos dicen, imagínense ellos que tenían que esconderse de la persecución, era un poco difícil. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive
y permanece para siempre. Porque dice, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pedro les termina diciendo que la carne es como la hierba, y que nosotros, hermanos, si no estamos firmes en la palabra, pues nos vamos a secar y vamos a terminar pues destruidos, ¿verdad? Pero cuando estás en Cristo Jesús, Dios, hermanos, nos enseña muchas cosas de cómo vivir. La Biblia nos enseña de cómo caminar, de cómo sujetarte, de hablar de matrimonio, hablar de amistad, hablar de todo. Incluso Dios Jesucristo le enseña de ser limpio, de ser ordenado. ¿Y cómo? Cuando el Señor Jesús resucitó, ¿cómo dejó su manto? Doblado. Le enseñó a ordenar su lugar, ¿verdad? No se levantó el Señor y dejó su manto ahí aventado. No, Él lo dobló y se fue, ¿verdad? Entonces Dios nos enseña, hermanos, todas las maneras de cómo caminar, de cómo vivir, de cómo sujetarnos, de cómo estar ante las persecuciones. Y como si es cierto, cosas difíciles vienen en estos tiempos, pero nosotros tenemos que estar firmes. Pedro les hablaba aquí a la dispersación de los judíos que estaban en todos lados, pero la palabra entra en nosotros también, que nosotros estar firmes en la palabra de Dios, porque vamos a escuchar falsas doctrinas, vamos a escuchar falsas profetas, pero nosotros tenemos a Cristo Jesús, que es el que nos sostiene, nos sustenta, y Él es la verdad, ¿verdad? La verdad que nosotros tenemos. Se nos ha recorrido, hermanos, el velo se nos quitó, ¿verdad? Yo también fui de las personas que no comprendía y no entendía, porque cuando llego a los pies de Cristo, me agarró un ministro y me decía, y es que usted tiene que creer. Y yo lo atacaba, pero explíqueme de la Virgen, explíqueme por qué la Trinidad, o por qué solo Jesús, ¿verdad? Y él me decía, con Biblia me decía, mira, solo Jesús, aquí está Juan 1:1, el verbo hecho carne. Y yo no lo entendía. Porque, hermanos, en la revelación no te la tiene que dar el Señor Jesús. Jesús es el que te quita, te abre los ojos, ¿verdad? Cuando Dios te abre los ojos, ya entiendes que verdaderamente no son tres personas, es un solo Dios. La Biblia dice claramente que Dios es solamente uno, que hay un solo Dios que hace milagros. No puede hacer milagros todas las personas, solamente Dios es el que levanta. Y en ese entonces Jesús es el que levantaba muertos. En ese entonces Jesús es el que levantaba a los cojos, al paralítico. Entonces, mismo Nicodemo le dijo, sabemos que lo que tú haces solamente viene de Dios. Entonces Jesús es Dios mismo, hermanos. No podemos buscarle otra manera. Es el que nos sostiene, es el que nos da la victoria, es el que nos da, porque nosotros, hermanos, cuando oramos o cuando pedimos en el nombre de Jesús. No pedimos, sáname en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sáname en el nombre de Jesús, porque de Él es el poder, de Él es la gloria, Él es el único Dios que le servimos. Así que, hermanos, yo como le digo, como le decía Pedro, sigamos avanzando, no nos dejemos en las luchas, en las pruebas. Todo Dios tiene el control. Vamos a pasar lo que estamos pasando cada uno, diferentes problemas, pero estamos en victoria. Así que el Señor me los bendiga grandemente, hermanos, y sígase gozando. Ok, vamos a hacer la oración, hermanos, para quedar despedidos de este lugar, mas nunca de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a levantar nuestras manos, hermanos, y darle las gracias a Dios, porque hemos estado en este lugar. Sí, Señor, venimos ante ti, Señor, dándote las gracias, porque nos has permitido, Señor, un día más estar en esta casa de oración, Señor. Nos vamos felices y contentos, Señor, porque hemos escuchado tu bendita palabra. Señor, cuídanos, Señor, en lo que el resto de la semana. Bendice nuestro trabajo, Señor, y cuida a aquel hermano que no pudo asistir en este día, Señor. Aquel que ha estado enfermo, Señor, te pedimos que lo sanes en el nombre de Jesucristo, Señor. Aquel que ha estado débil, Señor, te pedimos que le des fuerza, Señor, para que siga avanzando, Señor. Aquel que tiene, Señor, algún problema, te lo ponemos, Señor, en tus manos para que seas tú tomando el control, Señor. Y esperamos, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, y que sea de bendición, Padre de la gloria.
Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice: Amén.